Hoy recordamos aquel 11 de julio de 2021 cuando los cubanos perdieron el miedo y salieron a las calles exigiendo patria y vida, como esa canción que se convirtió en himno de lucha. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una de las personas que más ha luchado en los últimos años por la libertad de su patria, esa patria que se niega a abandonar. Es periodista, filóloga, la bloguera cubana con más seguidores y hoy dirige el portal 14 y medio. Saludamos y le damos la bienvenida en Panam Post a Joanny Sánchez. Hola, buenas tardes desde La Habana. Sí, debemos aclarar que debido a las limitaciones con el Internet en Cuba, no nos puede acompañar por videollamada, pero le agradecemos el enorme esfuerzo que está haciendo para atendernos por teléfono. Y para comenzar, quiero mencionar unas cifras. La organización Prisoners Defenders ubica ya en 1047 el número de presos políticos en la isla tras sumar 16 casos en junio. Y Archivo Cuba registra 21 ejecuciones extrajudiciales desde las protestas de 2021 para un total de 4.374 asesinatos atribuidos al régimen castrista por razones políticas desde el 1 de enero de 1959. Entonces quisiera que Joanny Sánchez nos explique qué significan estas cifras, nos ayude a entender si en realidad el régimen ha logrado atemorizar a los cubanos con la brutal represión o puede ocurrir cuando menos lo esperemos otro 11 de julio. Hay que aclarar que estas son las manifestaciones de tipo pública y cívica mayores de toda la historia cubana. Subrayo eso porque nada, ningún acontecimiento anterior, ni en la época colonial, ni republicana, ni tampoco a partir de 1959, con la llegada al poder de Fidel Castro, movilizó un grupo de personas en la envergadura, la extensión y digamos el carácter simultáneo de estas protestas populares de lo que se ha conocido ya como el 11J Cuba. Y 2 años después esto deja un saldo de más de 1.000 presos políticos, de ellos unos 700 y tantos son producto de las detenciones que ocurrieron ese día. Pero lo más interesante, a mi juicio, además del dolor de las familias y la separación, la injusticia de estos prisioneros, es también el intento del oficialismo cubano, del régimen de la dictadura castrista, de imponer una narrativa sobre lo sucedido ese 11J. La narrativa oficial ha querido transitar por los lugares comunes de que se trata de algo fabricado desde fuera, violento, y además de eso, pues digamos, con un signo más bien de corte económico, de la gente pidiendo porque le repusieran el servicio eléctrico, por mayor acceso a alimentos. La realidad es muy diferente. La narrativa real, la más apegada, digamos, a los sucesos de ese 11 y 12 de julio en Cuba, es que fueron manifestaciones o protestas populares libertarias, espontáneas. La mayor parte de las consignas que se corearon iban por el camino de pedir libertad. También la frase patria y vida, esa canción que se ha convertido, digamos, en la banda sonora de la inconformidad y el deseo de cambio en la isla. También se dijeron consignas muy, digamos, directas contra los líderes en el poder en Cuba, especialmente contra Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano que no fue electo en las urnas, sino designado, como decimos en buen cubano, puesto a dedo por Raúl Castro en la silla presidencial. Por tanto, 2 años después, a pesar de todos los intentos del régimen, la narrativa de lo ocurrido ese 11J, el relato de los acontecimientos, no ha podido ser secuestrado. Ha habido, eso sí, digamos, 24 meses de terror, de empujar al exilio a activistas, participantes incluso también de esas manifestaciones, de cerrar, intimidar y elevar el nivel de digamos, la propaganda política en contra de la disidencia y de la diferencia, pero eso no significa que no pueda ocurrir otro 11J en Cuba. Es más, el 10 de julio de 2021 muy pocas personas hubieran vaticinado o apostado porque 24 horas después las calles explotarían con la rebeldía cívica y la rebeldía popular. Por tanto, se ha llegado a un punto en que el terror, la represión,
el enroque totalitario del régimen se ha hecho más agudo, pero también están las condiciones creadas para otra explosión social. Incluso creo que la situación en Cuba ahora es mucho peor que hace 2 años. La inflación, el empobrecimiento, la escasez, el hambre. En este país ya se puede hablar de hambre masivo. Muchas personas no tienen que llevarse a la boca. Y todo eso pues es el caldo de cultivo de otro 11J. Pueden demorarlo, pueden aplazarlo, pueden sembrar el miedo, el terror y la parálisis de los ciudadanos, sí. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más? Es un régimen caducado, es un régimen muerto en cuanto a propuestas, es un régimen que solo se mantiene desde el terror. Pero incluso el terror hay un día que deja de funcionar. Y ese terror ha tenido consecuencias para todo el que se opone a la dictadura. Por eso nos preguntamos algo que para usted seguramente es delicado y entendemos que haya detalles que por razones obvias no quiera revelar, pero sí quisiéramos que nos contara brevemente cómo es hacer oposición en Cuba sin terminar en la cárcel o en el cementerio como muestran las cifras. Todos los activistas que permanecemos en Cuba, sobre todo en los últimos años y meses en que ha ocurrido un proceso masivo de migración, exilio, lo que yo he llamado una isla en fuga, todos los activistas, disidentes y periodistas independientes que todavía estamos aquí, pues sentimos que estamos con un pie permanentemente en la cárcel. Conozco muchos colegas, amigos y compañeros, digamos, de luchas democráticas que sienten cada vez que se acuestan a dormir que en cualquier momento les pueden echar la puerta abajo, irrumpir un operativo policial, llevárselos y condenarlos. Muchos opositores están también tras las rejas. Pienso, por ejemplo, en el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, en el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Ariel Ferrer, también en el prisionero político Félix Navarro, quien fuera, al igual que Ferrer, condenado ya en la Primavera Negra de 2003 y ahora está otra vez en el presidio político. Bueno, pues todos los que estamos, digamos, del lado acá de los barrotes, estoy pensando en la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, estoy pensando en el laico Dagoberto Valdés, estoy pensando en periodistas independientes como Boris González Arenas, estoy pensando en activistas como el premio Sájarov, Guillermo Fariñas, todos sentimos que tenemos un pie en la cárcel. Por tanto, una de las características que tienen estos sistemas autoritarios y totalitarios es que incluso digamos, en casa, no en prisión, uno se siente encarcelado porque las amenazas, las presiones, la posibilidad de terminar en una celda son absolutamente enormes. Todo lo que se haga es básicamente un camino que te conduce a la cárcel si lo que haces es de la libertad, desde la propuesta, desde el cambio, desde, digamos, también la espontaneidad y la libertad interior. Por tanto, creo que ese es un temor que tenemos. ¿Cuál es la otra opción? El exilio. Bueno, pues yo al exilio no me voy. Así que he optado por seguir haciendo periodismo independiente en Cuba. Creemos que la visibilidad del periodismo también ayuda un poco a la protección, pero eso no da ni siquiera, digamos, una inmunidad total ni nada por el estilo. Pero sí, cada día, al igual que Berta Soler, Guillermo Fariñas, Boris González y Dagoberto Valdés, pienso que van a derrumbar la puerta y nos van a llevar. Ahora, cuando hablamos de Cuba, es inevitable hablar también de Nicaragua y Venezuela. En el primer caso, Daniel Ortega encarceló a todos sus rivales electorales en las pasadas elecciones para garantizar su permanencia en el poder. Y ahora Nicolás Maduro está siguiendo sus pasos y está aplicando pues una maniobra que no es nada nueva, que es la de las inhabilitaciones para quitarse del medio a sus adversarios, principalmente en este caso a María Corina Machado, que es quien hace una oposición frontal y encabeza todas las encuestas. Esto nos indica que evidentemente las tiranías no salen por la vía electoral. Ahora, Joanny, ¿cómo enfrentar entonces a una dictadura como la cubana y cómo salir de una dictadura como la cubana? La dictadura cubana no es cualquier dictadura, digamos que es el embrión de muchos modelos autoritarios que se han sembrado
en América Latina en el último medio siglo. Por tanto, sacudirse un régimen tan enraizado, tan experimentado y tan hábil para mantenerse en el poder es realmente complicado. Si tuviera la respuesta, pues claro, como otros de mis compatriotas, ya hubiéramos optado por ese camino, pero no hay una respuesta de cómo salir de una dictadura, porque simplemente eso tiene mucho que ver con la coyuntura, tiene mucho que ver con los métodos de lucha que van apareciendo. Por ejemplo, ahora mismo Internet, las redes sociales están jugando un papel fundamental en alumbrar e informar a los cubanos sobre lo que pasa en el mundo y también dentro del propio territorio nacional. En un régimen que controló durante mucho tiempo la información, las noticias que salían de la isla, está claro que todo este tema de las nuevas tecnologías es ácido corrosivo sobre sus deseos de controlar el flujo de contenido que circula en el país. Por tanto, hace unos años, si a alguien le hubieran preguntado cuál es el camino, nunca hubiera señalado a las nuevas tecnologías en las redes sociales, y sin embargo, en las protestas del 11 de julio demostraron ser un pilar fundamental de que la gente se lanzara a la calle. Por tanto, creo que hay un agotamiento del modelo absolutamente, que las nuevas generaciones de cubanos ya no creen para nada, no tienen ningún tipo de vinculación emocional con el sistema impuesto, y eso forma parte también del debilitamiento de la dictadura. Lo que queda de frente a nosotros es la fuerza, la brutalidad, la represión y el terror. Entonces creo que es un proceso muy lento en que cada cubano o buena parte de los cubanos deben comprender que ante ese terror, ante esa fuerza, ante esa represión, lo que nos queda es simplemente no callarnos, no doblegarnos, porque si no, bueno, pues se prolonga la misma situación. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que cada uno debe hacer lo que mejor sabe hacer por la libertad. Si usted es periodista independiente, escriba, denuncie, arroje luz sobre lo que pasa. Si usted es músico, componga, no componga bajo los dictados del régimen. Si usted es dramaturgo, escenifique todo lo que nos está pasando. Si usted es activista, proteste. Si usted es opositor, cree una plataforma. De las dictaduras no se sale por un único camino. Hay que apretar el hombro, juntar esfuerzos y empujar todos hacia la libertad. Sí, es evidente que la crisis económica en Venezuela ha golpeado duramente a Cuba, ya que ha dependido por años del petróleo venezolano y también de la ayuda que le brindó, pues, en general Chávez y ahora Maduro. Y aunque esto se mantiene, sabemos que no en la misma medida. Vemos a revisar cifras de comercio exterior como, a pesar del repetido discurso del bloqueo, Cuba sigue comprándole productos a Estados Unidos. También destaca España como uno de los principales inversores en Cuba. Vemos como López Obrador le ha tendido una mano a La Habana, y el castrismo pareciera estarse apoyando en las MIPIMES para dar la apariencia de que a través de estos operadores que son pues leales y parte de la misma dictadura, está comprando productos en el exterior. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sostiene la dictadura cubana? Es decir, ¿quién o quiénes están financiando desde el exterior a Díaz-Canel? Si me pidieran definir desde el punto de vista de sus relaciones económicas internacionales al régimen cubano, diría que es un modelo garrapata. El modelo garrapata consiste en buscarse aliados poderosos, como una vez fue la Unión Soviética, después fue la Venezuela de Hugo Chávez, y ahora pretenden que vuelva a ser Moscú para succionar recursos, créditos, prebendas y acuerdos que permitan al régimen permanecer en el poder, que es el objetivo de todo este tipo de modelos. No estamos hablando para nada de un sistema que pretenda la justicia social, o cualquiera de esas cosas que se exponen en la publicidad y en la propaganda política, sino de un grupo, un clan familiar además, que lo que quiere es perpetuar sus obscenos atributos del poder, seguir conservando esos obscenos atributos del poder que han mantenido por más de 50 años, y para eso pues se rodean de aliados poderosos que abren la cartera, la billetera y las refinerías, porque este es un sistema que no puede generar riqueza, es ineficiente, no logra, digamos, pues hacer
que los cubanos tengan una vida digna o puedan tener acceso a bienes y servicios, ¿no? Entonces, para eso, pues, vuelve el modelo garrapata a chupar una y otra vez. Lo que pasa es que cada vez es menos probable que encuentren algún gobierno aliado, alguna administración camarada, digámosle así, que les dé lo que quieren, porque es un régimen tan insaciable que necesita tantos recursos para mantener a toda esa plataforma de burócratas, de familiares vinculados al poder, de autócratas, de corruptos. Y entonces, bueno, pues eso se va agotando como modelo. Creo que estamos en un momento en que, a pesar de todos los esfuerzos, no logran encontrar al nuevo mecenas, al nuevo Chávez, a la nueva Unión Soviética. Ahora, ¿hasta dónde cree que llega en estos momentos la influencia de Cuba en América Latina, donde vemos que ya la mayoría de los países ha caído nuevamente en manos de la izquierda? La influencia del castrismo, que no es Cuba, Cuba es otra cosa, Cuba es una nación, Cuba es un país, Cuba es una cultura, el castrismo, el régimen es una deformación en nuestra historia, pues la influencia de ese régimen en América Latina está menguada. No son los tiempos en que contaban con los suficientes recursos como para entrenar guerrillas, sembrar gobiernos e influir en el derrotero electoral de la región, aunque todavía se siente la mano peluda de La Habana en muchos de estos procesos, pero ya no con la intensidad de hace unos años, con el poderío y con los recursos que sí se tuvo para ese tipo de labores de inteligencia y de minar los procesos políticos en otros países cuando la Unión Soviética pues financiaba buena parte de esa estrategia usando a Cuba y a La Habana como punta de lanza en América Latina. De todas maneras, sí, digamos que el régimen cubano sigue siendo un gran manipulador de la realidad latinoamericana, de la realidad política en América Latina y como tal, pues sigue empujando hacia sus, digamos, intereses. ¿Cuánto de eso se puede lograr en la actualidad? Ya no son los mismos tiempos, la gente está un poco más informada, digamos que los entresijos del poder ya no son tan secretos ni tan oscuros porque mucha de esa información termina revelándose y distribuyéndose y difundiéndose también a través de las redes sociales. Por tanto, muchos de estos gobiernos que ahora mismo están emergiendo y que tienen mucha cautela para criticar los excesos en la violación de derechos humanos en la isla, no obstante a eso, le tienen que rendir cuentas a sus electores. Es una gran diferencia. No son los tiempos en que la lucha armada y la guerrilla genere simpatías. La Habana ha pasado a un segundo o tercer lugar, aunque mantiene cierta influencia y cierta manipulación, ya está de capa caída, no solamente porque no tiene los recursos, sino porque ya la gente no cree en el modelo cubano. Esto es importante. Las nuevas generaciones en América Latina toman distancia y no ponen rodilla en tierra por el supuesto paraíso cubano. Eso parece un cambio pequeño, pero es un cambio importante. Sí, y es muy probable que a ese cambio también esté contribuyendo mucho el exilio cubano. ¿Cómo ven ustedes que están dando la lucha dentro de Cuba a quienes prefirieron huir del comunismo pero no pierden la esperanza tal vez de volver a su patria y ver a una Cuba libre? Hace mucho tiempo que Cuba dejó de ser una nación contenida en una isla debido a los altos números de migración el último medio siglo, a la diáspora creciente, al exilio que forma parte intrínseca de la vida nacional. Yo diría que ya no se puede hablar de un interior, un exterior, un incilio o un exilio, sino que hay que contar con todos los cubanos en las latitudes que estén para la reconstrucción de este país. Es más, no es posible una apertura democrática, un impulsar las libertades en Cuba sin la participación de esos cubanos que se tuvieron que ir, algunos de ellos prácticamente con lo opuesto, porque no los dejaron sacar sus pertenencias, sus recuerdos, sus fotos de la boda, sus anillos de compromiso. Todo ese drama que vivieron es muy importante también conocerlo para reconstruir esta nación y sobre todo porque en el exilio
se han conservado muchas de las costumbres, las actitudes, incluso los conocimientos que se han perdido en la vida nacional dentro de la isla debido al adoctrinamiento y al deseo del régimen, digamos, de barrer bajo la alfombra ciertos pasajes históricos, ciertas figuras, ciertos momentos. Así que, sin lugar a duda, el exilio cubano no solamente es parte fundamental de la nación, sino que además es imprescindible para la reconstrucción democrática del país. Y finalmente, para no quitarle más tiempo, ¿qué hacer frente a esta lucha nada fácil contra las tiranías en la región? ¿Cuál sería la respuesta a quienes pudieran estar perdiendo la esperanza? Educación. En la educación está la respuesta a todo. Formar desde muy temprano ciudadanos, no súbditos. En las escuelas fomentar, digamos, la posibilidad de cuestionar, de debatir, de disentir de los modelos. Eso es algo en lo que hay que invertir muchísimo en América Latina. No se trata solamente de recursos, sino de voluntad política. Lo que pasa es que muchas veces los partidos que llegan al poder son los menos interesados en que los ciudadanos pues ejerzan, digamos, una estrategia crítica con respecto a su realidad y al poder. Y son los que no invierten en este tipo de, digamos, formación para el civismo. Eso es lo que hay que lograr incentivar, crear ciudadanos que estén absolutamente activos, no solamente para decidir si les conviene que se construya una carretera o se mejore un servicio hidráulico, sino también para emplazar a los políticos, a los partidos cuando no cumplen sus promesas, cuando apelan al populismo, cuando recortan libertades en nombre de la seguridad y de la justicia social. Así que la educación es la respuesta. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues eso lleva mucho tiempo y lleva también voluntad política para hacerlo. Los propios gobiernos tienen que sembrar y ayudar a cultivar a sus críticos. ¿Están dispuestos a eso? Nunca se sabe, pero desde el periodismo podemos ayudar a que eso sea así. Y bien, le doy las gracias a Giovanni Sánchez por haber hecho este esfuerzo de atendernos, de ofrecernos esta entrevista a Panam Post desde Cuba, donde sabemos lo difícil que es poder comunicarse con el exterior, no solo por la pésima calidad de las conexiones, sino también por los cortes de internet totalmente premeditados, programados por la dictadura, para tratar de impedir que el mundo se entere de lo que está ocurriendo en la isla. Bueno, pues muchas gracias por preguntar, un saludo y esperemos que a la vuelta de la esquina no solamente haya otro 11 de en Cuba, sino una jornada de protestas mucho más cívicas, más libertarias y Muchas definitivas. gracias.